en este segundo domingo de Adviento. He aquí el Evangelio. Lectura del Evangelio según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparadle el camino al Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente de toda Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hasta aquí el Evangelio. En este segundo domingo aparece la figura iniesta de Juan el Bautista, vestido con piel de camello, que se alimenta de saltamontes, de miel silvestre. Es una figura imponente, pero la gente no le tiene miedo. Acude a él. Quieren bautizarse para que se le perdonen los pecados. Pero fijaos cómo empieza el Evangelio. Lo que hemos leído es el inicio del Evangelio de San Marcos. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. De este es de quien va a hablar el evangelista. Este Hijo de Dios que le vamos a ir descubriendo. Alza la voz y grita. Escucha el profeta en la primera lectura. Una voz que le dice que tiene que gritar. ¿Y qué es lo que tiene que gritar? Bien, pues el pueblo de Israel estamos en el año 450 antes de Cristo, y lleva unos 50 años cautivo en Babilonia, con sufrimiento, opresión, deseos de volver a la patria, están completamente desplazados. ¿Qué es lo que le grita el profeta? Que Dios les va a liberar, que Dios no les ha olvidado, que ya han pagado el precio del pecado que habían cometido como pueblo, que fue abandonar a Dios. Pero Él no se olvida. Va a hacer como una especie de autopista a lo largo de 1000 kilómetros entre Babilonia y Jerusalén, una extraordinaria autopista donde sin dificultad el pueblo pues puede volver a su tierra. Y Él, Dios, pues cogerá a las ovejas, los llevará en sus brazos, acariciará a los más pequeños, cuidará de los que sufren. ¿Qué es lo que tienes que gritar tú? Conviértete tú también en profeta, en centinela, en vigía. ¿Qué es lo que tienes que gritar? Mira a tu alrededor. Mira a tu alrededor qué es lo que está pasando, como el profeta en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es lo que tienes que gritar? Grita que la gente no se deje ni os dejéis dejar manipular por tantos discursos capciosos que son trampas para encarcelarnos, para atarnos. ¿Qué es lo que tienes que gritar? Que el sufrimiento, la desesperanza, la opresión no tienen la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. Que hay una esperanza que está cifrada ¿en qué?
en la vida que es Cristo Jesús, en la vida cristiana. Grita eso a la gente que te rodee. Grita que la esperanza, dice un poeta francés, Charles Péguy, la esperanza va entre las otras dos virtudes teologales, entre la fe y la caridad. Dice que la esperanza es muy débil, por eso la llevan de las manos entre los otros dos, para que no se caigan. Porque es que la fe, sucede también la fe y la caridad, y se derrumba la esperanza, ni hay fe, ni hay caridad. Grita que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino que tiene una meta. Grita que la gente no encuentre un camino, que no ande por ahí desperdigada, que no se dejen llevar de sus impulsos, de sus pulsiones, donde les quieran llevar. Grita que hay un camino con una meta. Grita que hay una verdad, no una verdad solamente ontológica de aquí, de la mente, sino una verdad vital, unas necesidades vitales, verdaderamente vitales, como hoy tanto se predica, ¿no? El seguro vital para la vida. Bueno, pues ese es un seguro vital. Es una verdad y es una vida en abundancia, una vida que anima toda tu existencia, que anima la existencia de los demás. No, no te dé miedo, grita en alta voz, hazte centinela del mundo que te rodea. Estamos bautizados en el Espíritu Santo. Juan bautiza a la gente para que se les perdonen los pecados, les limpia con un bautismo de agua. Y dice, viene otro de mí, detrás de mí, que es más fuerte que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo. Tú estás bautizado, estás bautizada con el Espíritu Santo. Estamos bautizados en el Espíritu Santo. Llevamos las primicias de ese Espíritu en nuestra vida. Déjate guiar por ese Espíritu. Déjate guiar por esas mociones que a veces sientes dentro de ti. Esos impulsos que te quieren llevar, pues aquí, a ser más auténtica tu vida cristiana. Déjate guiar por las mociones del impulso, del Espíritu. No te eches atrás. No pienses que son cosas tuyas que tú te imaginas. No, no. Es el Espíritu. Y sabes, muy a menudo sabes que es así, pero nos da miedo ser libres. Esperad y apresurad la venida del Señor, nos dice el apóstol en la segunda lectura. En medio de un ambiente apocalíptico, de un contexto apocalíptico, un contexto apocalíptico que era real. Quien nos escribe está escribiendo desde Roma, desde Italia, y conoce bien que los elementos se desintegran. ¿Cómo? En el Vesubio, por ejemplo. Seguro que conoció pues la destrucción de Pompeya. Los elementos se derraten, se derriten. La tierra se destruye. Es una zona típicamente sísmica. Italia, Grecia, Turquía, donde nacen las comunidades cristianas. No les extraña nada lo que les está diciendo. Bien, pues en medio de esto, mantén la esperanza, apresura la venida del Señor. ¿Cómo vamos a apresurar nosotros la venida del Señor? El deseo de encontrarte con Él. Él, tú sales a su encuentro y Él sale a tu encuentro. En ese deseo tú te encontrarás con Él. Y ese encuentro con el Señor, con Jesús, todavía animará más tu deseo de encontrarte definitivamente con Él. Ese deseo es el que nos mantiene vivos, es el que nos mantiene animosos en nuestra existencia, en la esperanza.
Leo la oración colecta de este domingo. Señor Todopoderoso, rico en misericordia, cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos hasta Él con sabiduría divina, para que podamos participar plenamente del esplendor de su gloria. Cuando salimos animosos al encuentro del Señor. Eso es lo que nos mueve, ¿no? Salir animosos. Así es como debemos vivir en este Adviento. No permitas que lo destruyan, que ese ánimo, lo destruyan los afanes de este mundo. No le pedimos al Señor que no tengamos afanes en este mundo, que no tengamos trabajos, que no tengamos luchas. No le pedimos eso. Le pedimos que eso no lo destruya, ¿sí? Que esas actividades no destruyan los otros, que esos sufrimientos no destruyan nuestra esperanza. Y le pedimos que nos guíe con su soberana luz, con su sabiduría, allá, junto al Cristo Jesús, que es nuestra esperanza, junto a Cristo Jesús que nos espera en el reino definitivo. Paz y bien.